Bienvenidos a esta conferencia de Visiones Sonoras, una colaboración entre la Escuela Superior de Música y Danza y el CEMAS para este evento, este gran evento, Visiones Sonoras 17, en el cual he participado en muchas ocasiones en Visiones Sonoras, muchas ocasiones he participado como compositor, he asistido a muchos, he dado algunas conferencias presenciales, cuando este festival se podía llevar de forma presencial. Ahora hago este video, como les comentaba, en colaboración Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, en la cual yo soy profesor, y el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Para mí es todo un placer poder llevar a cabo esta conferencia. En esta colaboración también algunos de mis alumnos estarán presentando algunas obras. Y bien, pues comenzamos con esta conferencia, no sin antes agradecer muchísimo a Rodrigo Sigal, a Francisco Colasanto, a todo el equipo del CEMAS, que siempre han hecho un gran trabajo y a pesar de la distancia, a pesar de la situación, continúan haciendo un gran trabajo y esperemos que tengamos CEMAS y Visiones Sonoras para rato. Y bueno, también felicitarlos definitivamente por un año más de Visiones Sonoras. Y bien, me gustaría comenzar un poco presentándome. Normalmente las conferencias tienen una presentación. Mi nombre es Eduardo Caballero, yo soy compositor, artista sonoro. Principalmente mi intención o mis intereses en la música electroacústica, en la cual llego un poco después de tener una formación de conservatorio, llego un poco después a la música electroacústica. Mi interés es principalmente hacia la electrónica en tiempo real. De hecho, gracias al CEMAS, pude tener un acercamiento, los cursos con Francisco Colasanto, los cursos de Max MSP y una gran cantidad de otros cursos, como también así prácticas de vuelo en el CEMAS. En fin, puedo decir mucho de todo lo que he interactuado con el CEMAS y todo lo que le debo decir como mi segunda escuela. Mi primera escuela es la Escuela de Música y Danza, de la cual fui alumno, y mi segunda sería el conservatorio, el CEMAS. Y bien, entre otras universidades, he estudiado un posgrado en la Universidad de Barcelona en arte sonoro, he estudiado en Vermont College of Fine Arts, y bueno, actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Creadores. Y bien, es un poco como a modo de presentación para ir ahora directo a la presentación, directo a la conferencia, al tema que del cual estaré hablando. Y para mí este es un tema bastante importante, porque es el tema en el cual he trabajado de muchas formas, que es campos continuos en la composición con electroacústica o electrónica en vivo. Como les decía, este es un tema del cual he trabajado muchísimo, tanto en música instrumental como en música electroacústica, puramente instrumental, puramente electroacústica. Sobre todo en este primer concepto, campos continuos, que para algunas escuelas o para algunos compositores tienen algún nombre de manera distinta, casi refiriéndose a lo mismo, de manera más técnica. Campos continuos me parece que es el más acertado de muchas formas de decirle, ahondaré un poco más en ello. Entonces, bueno, comencemos con este tema. Les diré más a fondo hasta lo que quiero ir. Este poema de Octavio Paz hace mucha sinergia o una unión con el tema que quiero hablar, con la obra que quiero hablar, en cuanto a ese vaivén, ese ir
y regresar, y regresar, y regresar, continuar avanzando y darme cuenta que estoy avanzando hacia profundizar en un mismo tema. Entonces, por eso es que lo incluyo como una forma de comenzar esta plática. Además que es uno de mis autores poetas favoritos, entre también los ensayos, en fin, me siento muy identificado con la poesía y la obra de Octavio Paz. Y bien, voy a comenzar primero con este tema, que es obras mixtas, instrumento electroacústica, que es uno de los también de los principales temas que me he sentido identificado. También he hecho música acusmática, soy improvisador, principalmente de música electroacústica producida por Max MSP, con algunos patches que ya tengo diseñados, también con la guitarra eléctrica. Y bien, para entrar en este tema, teniendo en consideración que esta plática la pueden ver personas con un conocimiento muy claro en la materia, o como lo pueden ver personas que se están acercando. De manera general, la música mixta es la denominación que recibe una obra que mezcla música acústica, instrumentos, y música electroacústica, de cualquiera de las formas, utilizando síntesis o utilizando grabaciones, procesos electroacústicos, en fin. Aquí es algo interesante, que en esta plática vamos a estar escuchando un sonido ambiente, que es probable que haya algunos sonidos más interesantes que otros. Es como una conferencia con un paisaje sonoro al mismo tiempo. Esto como paréntesis. Soporte fijo versus electrónica en vivo. Aquí creo que no se está viendo del todo. Lo voy a poner por acá mi cámara. Sí, aquí está mejor. Soporte fijo versus electrónica en vivo. Comienzo con ese tema también, bueno, porque voy a hablar de la electrónica en vivo principalmente, que es uno de mis principales intereses. Pero en algunos círculos o en algunas ocasiones se ha discutido acerca de esto, de si uno es mejor que otro. Si el soporte fijo es un trabajo mejor, así lo voy a decir tal cual con de esa forma, es mejor que la electrónica en vivo, o que la electrónica en vivo tiene mayores posibilidades que el soporte fijo. Desde mi punto de vista es totalmente absurdo tener como una discusión de quién podría ser mejor, el trabajar de mejor forma. Simplemente son dos formas no cercanas, son absolutamente distintas. El trabajar de una manera o el trabajar de otra, se buscan sonoridades completamente distintas. No se puede hablar, entonces, de que quiera hacer electrónica en vivo, lo mismo que se puede obtener con el soporte fijo y viceversa. Se pueden obtener cosas distintas, que esa es la magia o lo interesante de trabajar en esto. Bien, entonces, música procesada en tiempo real, es una referencia también con electrónica en vivo. Se pueden hacer algunas cosas, digamos, de germen o de inicio, o los mismos procesos, pero con un resultado totalmente distinto, que ese resultado sí tiene una relación con el discurso. Es decir, el discurso, quizá el soporte fijo se pueda hacer una idea más camerística, es decir, como una idea donde hay un diálogo o hay una interacción muchísimo o más general o muy sutil o muy precisa. En electrónica en tiempo real, no. Para mí, desde el punto de vista de la electrónica en tiempo real, la electrónica en vivo, en ese momento hablaré hacia lo mismo. Cuando digo electrónica en vivo, electrónica en tiempo real, me refiero a lo mismo. En este caso, para mí es como un tipo de orquestación. Una orquestación electroacústica. Entonces, estoy buscando eso. Claro, es una forma de orquestación porque también es muy distante en ese sentido. Pero bueno, hablaré de principalmente electrónica en vivo, como ya lo había dicho, y bueno, Live Electronics, en vivo,
Es el término acuñado hoy en día para la realización de música mixta, donde el resultado sonoro nace tras la transformación y manipulación proveniente de un proceso digital en directo, y donde la percepción del resultado sonoro del proceso digital es algo casi inmediato. Los procesos que se están realizando en tiempo real se estaban escuchando de manera casi inmediata con un pequeñísimo retardo. Claro, se puede hacer electrónica en vivo, que no solo es de música mixta, se puede hacer improvisación con electrónica en vivo, se puede hacer improvisación con electrónica en vivo análoga, pero en este caso me estoy refiriendo a la música mixta y, por supuesto, a la digital. Bien, ahora sí, voy a entrar más en el tema de campos continuos. De manera general, un campo continuo, podemos dividirlo, bueno, hablaré también del discreto para entender claramente del continuo. Un número discreto, tal como su nombre lo indica, toma valores discretos, así como si fuera por escalones, no de manera completamente continua, como es el número continuo. Para referirme a campos continuo, contiene un número real con cualquier número de decimales. Podemos hablar también del sonido digital, del sonido análogo. El sonido análogo genera valores continuos y el sonido digital son números o valores discretos. Entonces, en ese sentido, me voy a estar refiriendo a campos continuos de esa manera. Ahora, no quiere decir que hasta cierto modo un campo discreto no se pueda convertir en un campo continuo. Va a depender de ciertas circunstancias que no convienen o no son de mi interés platicar en esta conferencia. Ahora, campo continuo en música, que es mi principal interés. Hasta aquí voy a hacer un pequeño cambio porque no me está dejando ver algunas cosas. Vamos a ver si aquí me permite un poquito mejor. Aquí está bien. Bueno, más o menos. Ahora, campos continuos en música, campos continuos en sonido. ¿A qué me refiero a un campo continuo? Ahora en música es, por poner un ejemplo, un sonido de un instrumento que puede permanecer inalterado en su afinación, es decir, imaginemos cualquier sonido de algún instrumento que se mantiene, pero que va creciendo continuamente en su dinámica. ¿Sí? Que un sonido comienza en pianísimo y va en fuerte. Esto cambia el timbre también de manera continua. Todas las propiedades de los sonidos pueden engendrar campos continuos. En este caso, imaginemos de nuevo, es un instrumento que toca una sola nota, el cual no varía su afinación, y eso va creciendo. Bueno, esto es un campo continuo, porque lo que está cambiando de manera tal cual, continua, es el timbre. Entre más piano, cambia el timbre y cambia la dinámica, cambia la intensidad. Entre más piano, hay algunos menos armónicos, entre más fuertes salen más armónicos, más parciales. Entonces, por consiguiente, cambia el timbre. Entonces ahí el elemento principal que se escribe es el elemento de la dinámica. Y aquí ahora voy a poner algunos ejemplos. Pero antes de pasar a esto, el campo continuo puede estar en cualquier, como les decía, en cualquier propiedad. Es decir, puedo hacer un glissando, es un campo continuo. Puedo hacer una duración, un timbre, una intensidad, incluso la masa sonora, que no me voy a detener mucho en eso. Puedo tener un cambio en su campo continuo. Y ahora voy a ejemplificar y va a ser más claro para todos. Por ejemplo, aquí tenemos un cero de movimiento. Clarinete, trompeta, violonchelo. Ninguno de ellos está moviendo, los tres están en piano. En el segundo ejemplo, de abajo, tenemos
Igual, las mismas notas, pero con forte, forte y pianissimo. Pero no se mueve. Aquí no genera un campo continuo. Aquí es un sonido estático. Y con las tres notas que tienen cada uno de los instrumentos se genera un acorde de manera estática. No se mueve. Hay una cualidad espectral, una cualidad dinámica o de amplitud que siempre se mantiene de inicio a fin hasta que corte el sonido con su envolvente normal. Ahora, en los siguientes ejemplos, sí va a haber algún campo continuo. Por ejemplo, el primer ejemplo que voy a, bueno, tengo que hacer otro movimiento aquí porque no me está dejando moverlo. Va a ser un poco más pequeña mi cámara. Y ahora sí, vamos a ver si ya se ve un poco mejor. Bien. El clarinete va de piano a forte. El cello está de forte a piano, simplemente opuestos. De esa manera, ahí hay un campo continuo, porque va a cambiar un sentido espectral. Va a cambiar un sonido, pero de manera continua. Nunca se detiene, nunca se pone en pausa hasta el final del sonido. El segundo ejemplo, ahora el violonchelo es el que está sin cambio, la trompeta y el clarinete son los que tienen cambio, que ellos son los que están generando campos continuos. Pero como les decía, puede haber otros también campos continuos. Por ejemplo, la trompeta tiene, en este caso, sordina. Va de apagado a abierto. El violonchelo va de sul ponticello a molto sul tasto. Entonces, en manera de un campo continuo, solo con un cambio de timbre en los dos casos. En el de abajo, ahora tenemos glissandos. Hay cambios de altura de manera continua. En el clarinete de mi a sol cuarto de tono arriba, en el cello de do a sol cuarto de tono abajo. Está durante toda su duración, que es, bueno, en este caso es un calderón, toda su duración al llegar a esa corchea va en un cambio continuo de glissando. Es otro campo continuo donde nada más está involucrado la altura. Claro, siempre y cuando el instrumento lo pueda realizar. Y aquí otros ejemplos. Pero aquí empiezan a suceder varios campos continuos al mismo tiempo. El de arriba, el clarinete hace un glissando, es un campo continuo de altura. En la trompeta hay un campo continuo de timbre, de sordina cerrada en la trompeta, abierta. Y en el violonchelo hay dos campos continuos, de cambio de timbre, sul ponticello a molto sul tasto, e in glissando, un campo continuo de altura. En el de abajo tenemos al clarinete, que hace también dos campos continuos, hace uno de dinámica de forte a piano y hace de un crescendo. Así también, ahora tenemos tres en el cello, en el ejemplo de abajo, donde hay un campo continuo de glissando, también hay un campo continuo de cambio de timbre y también hay un campo continuo de piano a forte. Entonces tenemos tres campos continuos que a su vez nosotros percibimos una transformación, una metamorfosis, como una espectromorfología instrumental. Entonces, esto es algo que a mí en lo personal me ha fascinado desde siempre. Desde que comencé en la composición, escuchar esas sutilezas de cambios de timbre, y parece ser algo estático, algo que quizá en muchos compositores como Morton Feldman, Lagemann, compositores bastante opuestos, en la parte instrumental, han trabajado mucho. Les repito, no necesariamente con los mismos nombres, que no tiene que, le tenemos que llamar, habrá formas más adecuadas que otras. Y bueno, vamos a pasar ahora a los siguientes ejemplos. Bueno, aquí tengo uno más, también, donde
puede haber ritmo en los campos continuos. Por ejemplo, el tercero, perdón, el de abajo, es el segundo, el de abajo. La trompeta tiene un forte, piano, piano forte. Bueno, ahí al final de este es el forte. Con un cambio tímbrico. Entonces, esto se vuelve todavía más fascinante en los siguientes ejemplos que quiero poner. Aquí, el enfoque será, en esta plática de campos continuos, el enfoque será desmembrando al imaginario como un proceso inverso al sonido auditado. Es decir, eso es lo que sucede en todos los compositores, en todos los artistas sonoros, de cierta manera, depende del proyecto, pero tienes un sonido en mente. Yo tenía un sonido en mente clarísimo de la viola, que es una pieza para viola, y electrónica en vivo. Al momento de comenzar, yo sabía cómo tendría que sonar la electrónica en vivo. Entonces yo ya iba en búsqueda de ese sonido. Es decir, no era un campo de exploración, de a ver qué hago con la electrónica en vivo, hago grabaciones del instrumento, después lo proceso. No, sabía cómo quería que sonara. Sabía claramente cómo suena la electrónica en vivo antes de escribirla. Claro, esto ya con una experiencia de otras obras. De otras obras, tengo un ciclo de composiciones de convergencias. Estas convergencias, todas tienen el mismo patch. Me refiero al patch de Max MSP. Entonces, todas estas piezas, ya había probado la 1, que había tenido como un fracaso. No encontré lo que debería de ser, pero después lo encontré. Convergencia 2, que fue totalmente un acierto. Es una pieza que se ha tocado muchísimo, que es para violín. Entonces, en base a lo aprendido, a un fracaso y a un acierto, con electrónica en vivo, pude realizar estas convergencias 3 con una sonoridad muy clara. Bueno, ya que hay mucho movimiento de campos continuos. La cuerda número 3, el sistema de abajo, empieza a ser un glissando. La cuerda número 2 se mantiene por un momento y después comienza a hacer otro glissando. Hay un crescendo hacia el final y un scratch de un sonido natural, scratch 1. Estoy manejando 3 scratch. Y así podemos ver en las siguientes piezas cómo los movimientos, cómo los campos continuos se van moviendo muchísimo en todo momento. La cuerda 3 otra vez comienza con un glissando y después en un momento coincide el pequeño glissando que está de la cuerda 3 con un glissando en la cuerda 2 más un scratch arriba de natural a scratch y así su segundo compás vuelve a natural súbitamente y otra vez a scratch. Y como también hay un glissando, etc. Entonces, esto es una constante en toda la pieza. Bueno, el número que ustedes ven arriba, grande, 16, es el proceso de electrónica en vivo, número 16, el cual yo tengo, ahorita mostraré un poco el batch. Entonces, ustedes pueden ver durante todos los ejemplos que voy a estar poniendo de esta pieza, Convergencias 3, de electrónica en vivo, viola con electrónica en vivo, ustedes pueden ver completamente cómo hay siempre un constante movimiento. Estoy poniendo la partitura. No hay una partitura específica de la electrónica, pero la electrónica se comporta casi igual. Está siempre en movimiento, con un glissando hacia arriba, con un cambio de filtro, pasando de uno a otro. Algunos casos cambios son súbitos. Todo el tiempo la electrónica se comporta de cierta manera similar como se comporta la viola. Entonces pasaré a algunos ejemplos más. Por supuesto, la pieza pasa por algunos momentos distintos, como por ejemplo es este caso, donde comienzan a surgir algunos trémolos entre nota natural y armónico, algún pequeño glissando, etc. Hay unas partes más estables que otras. Aquí otra vez regreso a otro tipo de un sonido natural, armónico, con una cuerda, y en otra cuerda, algunos glissandos. Por supuesto, esto habría que
Yo no toco viola, no toco ningún tipo de instrumento de cuerda, pero conocía perfectamente cómo podía pasar de una cuerda a otra el trabajar, ¿no? Y bien, pues parece que se puso interesante el paisaje sonoro en el que estoy en este momento. A veces está súper tranquilo y en este momento no. Hay sonidos por todos lados afuera de la casa, pero les había avisado que así iba a ser. Que iba a ser una plática casi como, también como un paisaje sonoro. Bien, este es otro fragmento de la pieza. Y ustedes pueden ver también transiciones. Esos campos continuos con ataques, como está en la cuerda 1, en 5 cuartos. Va haciendo un crescendo, crescendo, y tiene algunos ataques con un continuo de trémolos armónico natural. Y la plática no es muy larga, entonces voy avanzando. Esta quizás es una de las partes más densas, donde tengo diferentes materiales, como en el sistema en medio continúa ese continuo que tenía de armónico natural, nota natural armónico, y en la parte de abajo, otra nota donde se mueve ligeramente en algunos momentos, es atacada, y arriba, cuerda al aire, pizzicato mano izquierda. Es una de las partes más densas. Aquí es otro de los puntos donde hay muchos cambios. Aquí ya si no continuos en los momentos súbitos. Este es uno de los fragmentos finales. Todo esto hay que aclarar que, bueno, era claro desde el inicio que es para un solo instrumento. Hay varios sistemas, pero representan cuerdas, que al inicio lo voy indicando. Como les decía, este trabajo, esta composición es para... yo la electrónica la procesé en Max MSP. Es un patch que se trabaja en todas las piezas de convergencias. Es el mismo patch. Son 34 procesos distintos. El 35 es solamente, es un queue más que un proceso, es cerrar. Pero son 34 procesos diferentes. Todos estos procesos no se utilizan en todas las zonas. En esta pieza, esta viola utilizo alrededor de 4 o 5 procesos de todos. En otras utilizo más. Y en las convergencias que están por surgir, utilizarán por todas, de diferente orden. Entonces es una forma que sea la más adecuada, quizá no, pero es como está resuelta de esta manera. No puedo explicar a detalle. Eso tendría que ir a entrar a cada uno de los procesos y decirles, este proceso se comporta de esta manera. Solo por la brevedad de nuestra plática, les diré que se comporta de manera muy similar a cómo está la partitura. Dicho de otra manera, es como si tuviéramos una viola en vivo y varias violas en proceso. ¿Pero cuáles son esos procesos? A grosso modo, son filtros, son armonizadores, delays y la espacialización. Está pensada a 4 canales, que también, bueno, se puede modificar a 2, teniendo en cuenta un poco más la espacialidad. Pero tenemos esos 4 procesos. Filtros, armonizadores, delay y una espacialización. Pero esta no es fija. Esta tiene transformaciones a través del tiempo. Y muestro algunos pequeños ejemplos del patch que no nos dirán mucho. Para que tuviéramos una información más precisa, tendríamos que ir hacia adentro del patch. Si alguien gusta que le envíe algo de información más específica, lo puedo hacer. Espero que haya sido un poco claro con explicación. Esto me podría llevar mínimo un par de horas a hablar tan a detalle de esta pieza, de este concepto,
de campos continuos en la composición electroacústica, cómo lo utilizo. En fin, bueno, y esto sería prácticamente todo el video que estoy compartiendo en Visiones Sonoras. De nuevo, le mandaría un abrazo a todos los que están viendo Visiones Sonoras, que están aquí en mi página, también ahí tienen mi contacto. Y bien, pues como les decía, agradezco mucho a Rodrigo Sigal, a Tonali, a todo el equipo del CEMAS. Ahora conservo varias playeras de Visiones de las primeras. Bueno, agradezco muchísimo y les mando un fuerte abrazo y tenga mucha vida, Visiones Sonoras. Y bueno, hasta la próxima.